Bueno, este no. No sé si estuvieron en los ejercicios que estuvimos haciendo antes, algunos creo que sí, pero acuérdense que siempre en este tipo de reacciones, o sea, con lo que yo me tengo que quedar, o sea, tengo que plantear siempre como esta ecuación general, pero a la vez siempre tengo que ir como a la ecuación neta, o sea, como a esta iónica que me dice qué es efectivamente lo que está reaccionando. Y siempre, a menos que haya un precipitado en una reacción ácido-base, siempre la reacción que me interesa es la deformación del agua. Entonces vamos a tener que plantear eh, bueno, ese es el más de la carga. La reacción entre protones y oxidrilos para dar agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Fíjense que, o sea, más allá de la estequiometría que nos da la reacción general, la estequiometría de esta reacción no se ve afectada. Solo en titulación importa el agua. No, no, o sea, en titulación siempre va a haber una reacción importante, pero el tema es, o sea, cuál es el tipo de esa reacción. O sea, ¿qué tipo de reacción es esa? En el caso de que sea una reacción ácido-base, sí es importante la del agua, siempre. Pero, o sea, ojo que cuando hay una reacción ácido-base, se nos forma siempre una sal. O sea, una sal y un agua. O sea, o varias moléculas de agua, ¿no? Y esa sal, o sea, no me importa siempre y cuando no precipite. Si precipite, sí me importa. O sea, por ejemplo, para los ejercicios que tenían con el sulfato de bario en la guía, que era un precipitado o algunos más, teníamos que tenerlo en cuenta para las cuentas. Pero si no nos aclara que precipita, la vamos a considerar como que igual, o sea, está en agua disociada y forma parte de los que se llama como iones espectadores. ¿Sí? Entonces, si no tenemos precipitación de la sal, nos importa solamente la ecuación del agua, que siempre va a ocurrir en este tipo de reacciones. Entonces, ¿qué necesito yo para saber eh, cuánto había del ácido nítrico? Bueno, necesito saber cuánto es la cantidad de protones que reaccionaron, ¿no? ¿Y eso cómo lo sé? Lo voy a saber por la cantidad de oxidrilos que yo sé que pongo y que además, como sé que la titulación, pues acá entraría como la parte teórica de la titulación. Yo sé que la titulación siempre se consume la cantidad que yo pongo, o sea, todo lo que puse de hidróxido de calcio se consumió y reaccionó con el ácido nítrico, entonces sé que todos los oxidrilos que yo ponga en este caso se van a consumir. Y eso me va a ayudar a saber cuántos protones había en esos 5 mililitros de solución. ¿Se entiende eso? Porque eso es como lo más importante de la titulación. Y si bien yo ahora lo estoy explicando para una reacción ácido-base, o sea, si yo les dijera que hago una titulación con una redox, el concepto es el mismo. Todo lo que yo pongo va a reaccionar con lo que había en esa cosa, en ese frasquito, digamos, que estoy titulando. ¿Se entiende? ¿No? Silencio incómodo. Sí. O sea, lo importante, o sea, y digo, como lo que siempre va a pasar en una titulación es todo lo que yo gasté para hacer esa titulación es, se consume por lo que yo tenía inicialmente. Pasa, salimos. Claro. Bueno, igual son siempre iguales. O sea, como que no es que los sumo te cambian los datos, pero siempre es este tipo de ejercicio, así que no te preocupes. Si esto más o menos va, o sea, las dos cosas, tanto titulación como reacción ácido-base, eh, el resto más o menos va a ir por ese lado. Ahora vamos a ver. Bueno, cuestión que siempre en una titulación, entonces, todo lo que yo ponga de mi titulante, lo que diga que yo gasté para titular, toda esa cantidad de soluto, digamos, en este caso el hidróxido de calcio, se va a consumir todo con el ácido nítrico que había en el vaso que yo usé para hacer la titulación, digamos, ¿no?
Entonces, las cantidades que yo tengo, tanto de ácido nítrico como de hidróxido de calcio, son justas para que reaccione todo lo que tengo ahí. O sea, todo lo que agrego se consume. Entonces, ¿eso para qué me sirve a mí? O sea, me sirve para decir, bueno, si yo sé la cantidad de oxidrilos que puse, que lo vamos a hacer ahora, eh, entonces voy a saber, entonces, por esta reacción de acá, bueno, cuántos protones había, que eso también lo podemos hacer con las cuentitas, pero como conceptualmente ese camino quiero como que podamos ir haciendo, de que todo lo que pongo se va a consumir en una titulación, porque él siempre agrego las cantidades justas, como dice Cami ahí en el chat. Cami es de Suma Time, va a estar ahí en el chat dándome una mano. Así que bueno, vamos haciendo las cuentas y ahí ustedes me van diciendo si se va entendiendo mejor, pero tratemos como de quedarnos con esa idea, ¿sí? O sea, por más que rara que suene ahora, ahora con las cuentas seguramente se van a dar cuenta de lo que quiero decir, o no, pero lo vamos viendo. Bien, entonces, como yo quiero saber cuánto reaccionó de los oxidrilos, cuánto reaccionó de los protones, lo que yo puedo saber en un principio es, bueno, cuánto puse los oxidrilos, porque tengo la concentración del, del hidróxido y además tengo los mililitros que usé. Entonces, ¿cómo usamos el porcentaje peso en volumen? Bueno, ¿qué me dice esa concentración, ese tipo de concentración? Que yo tengo 1,53 gramos de mi soluto en 100 mililitros de la solución. Entonces, vamos a armar la regla de 3. Tengo 1,53 gramos del hidróxido en 100 mililitros de... Bueno, yo solucioné. Entonces, si yo pongo 11,50 mililitros, bueno, ¿cuántos gramos de soluto me daría eso, no? ¿Cuántos gramos del hidróxido de calcio tendría ahí? Entonces tendríamos que hacer, bueno, 11,5 por 1,53 dividido 100. Y eso me da 0,17595 gramos de hidróxido de calcio. Ahí tendría la X, ¿no? Entonces, fíjense, primero vamos a hablar de las cifras, ¿no? Que les decía, hoy son las cifras significativas. Fíjense, yo siempre tengo que tener en cuenta para las cuentas, o sea, las cifras que son experimentales. Las que son teóricas, no las voy a tener en cuenta, no me van a molestar, digamos. ¿Cómo sé yo qué es teórico y qué es experimental? Bueno, o sea, tengo como que tratar de asociar cuáles podría llegar yo a medir en un laboratorio y cuáles son como de definición, digamos. O sea, fíjense que el porcentaje de peso en volumen que haya cierta cantidad de soluto por cada 100 mililitros de solución es experimental, digamos. Esa X cantidad que tenemos ahí, o sea, esta de acá, es experimental. Sin embargo, como el peso en volumen siempre, o sea, teóricamente se calcula para cada 100 mililitros de solución, o sea, los gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución, este 100 mililitros de solución que hay acá no es experimental, es teórico, ¿sí? Entonces, ese no me cuenta para las cifras, no me molesta. Ahora, los 11,50 mililitros de solución, sí, también es experimental, porque pues en un momento, o sea, tendría que haber agarrado algún instrumento, haber medido esos 11,50, esto que le decía, vieron yo que voy como agregando gota a gota y voy midiendo cuánto volumen agregué. Entonces, este volumen de acá también tiene cifras significativas, entonces, por lo tanto, el resultado me va a quedar con las cifras significativas de estas dos cifras que son experimentales. Entonces, fíjense, esta tiene 3 cifras, estas 3 que vemos acá, y esta tiene 4 cifras. Entonces, en el caso de la multiplicación y la división, siempre me quedo con el más chiquito.
O sea, el que tiene menos cifras. Entonces, en este caso, como el que tiene menos cifras es 3, vamos a quedar con que el resultado tiene que tener 3 cifras. Voy a cortar a las 3 cifras. La incertidumbre va a estar acá. Y en este caso, como el número que sigue después del 5 es un 9, vamos a tener que redondear este 5 a un 6. Entonces este resultado va a ser 0,176. Me voy adelantando porque después me olvido. Y se me corta el zoom y me pierdo todos los cálculos. Hablamos de hidróxido de calcio. Bien. Bueno, hasta ahí, eso se entendió. Lo de las cifras. Claro. O sea, este 0 que está acá no me cuenta. Siempre tengo que mirar el primer número que es distinto de 0 y para la derecha. Bueno, joya. Entonces sigamos. Ahora hasta acá calculamos los gramos del hidróxido de calcio que había y bueno, o sea, como siempre para mí, o al menos para mí, siempre conviene pasar todo a moles, pero eso depende, o sea, capaz que ustedes se dan cuenta más fácil o hacen la cuenta todo de uno con los gramos y el peso molecular y qué sé yo, pero yo cuando lo explico prefiero hacer todo junto, o sea, prefiero pasar a moles primero y después hacer las cuentas porque a ver, algunos se pierden con eso y me parece que no es necesario explicarlo así rápido. Así que esperen que busco el peso molecular. 72. Entonces, bueno, 72 gramos del hidróxido mol. Entonces los 0,176 gramos eso es unas comillas de que estoy diciendo ahora mismo. X, y eso me da 0,176 dividido 72, 2,4444 por 10 a la menos 3. Bueno, me quedó abajo, pero se entiende, ¿no? Moles. Bueno, y fíjense de nuevo que acá tenemos para tener en cuenta las cifras. La única cifra experimental que tenemos acá se corresponde a la medida que habíamos obtenido de los gramos del hidróxido de calcio. Y el peso molecular es una medida teórica, digamos. Que de hecho, en este caso, en el parcial nos lo aclaran además, que el peso molecular no limita las cifras. Así que, bueno, se ha confirmado, digamos. Entonces esto, bueno, me da 2,44 y esto nos tiene que dar con 3 cifras. Así que esto lo voy a tener que cortar acá. Y como el 4 es un número que es menor a 5, o sea, el que sigue después del 4, no hace falta redondear para arriba, el número me queda tal cual está. 2,44 por 10 a la menos 3 moles. Y ahora en un cachito se va a cortar, así que menos mal que estoy anotando todo. Cuando se corte volvemos al mismo link, ¿sí? Entonces, bueno, me borro todo. Quería borrar todo, pero yo. Entonces, ahora que ya sé la cantidad de moles, ¿qué tenemos que fijarnos? Bueno, yo en realidad sé la cantidad de moles que tengo del hidróxido de calcio, ¿no? Pero a mí, ¿qué me interesa saber? Bueno, como yo quiero fijarme esta reacción de acá, lo que necesito saber no son los moles de hidróxido de calcio, sino los moles de oxidrilo. Oxidrilo es que me aporta esa cantidad del hidróxido de calcio. Entonces, para ver eso, tengo que plantear la disociación del hidróxido, ¿sí? Todo.
Podría ser peor. Entonces, por cada mol de hidróxido de calcio, yo voy a tener, cuando esto se disocia en agua, 1 mol de iones de calcio más 2 y 2 moles de oxidrilos o moléculas, pero bueno, pensemos en los moles ya directamente. Entonces, si yo tenía 2,44 por 10 a la menos 3 moles del hidróxido de calcio, entonces esto quiere decir que por esa cantidad de moles que puse yo, o sea, que gasté yo en mi titulación del hidróxido de calcio, voy a tener la misma cantidad de iones calcio y el doble de esa cantidad, por la estequiometría de esta disociación, de oxidrilos. Entonces va a ser este número de acá multiplicado por 2. Que eso sería 4,88 por 10 a la menos 3 moles. Ya moles de oxidrilos. Cualquier cosa, si no se entiende, párenme. O sea, mándenme al chat. Los estoy leyendo. Entonces, vamos a escribirlo en texto. De oxidrilos, por estas cuentas que hicimos, sabemos que pusimos 4,88 por 10 a la menos 3 moles. Bueno, me quedo regalo. Pero estos de oxidrilos. Entonces, fíjense, o sea, no voy a hacer la cuenta porque en este caso es sencillo porque es como o sea, es una estequiometría 1 a 1, que fíjense que la cantidad de oxidrilos que yo puse, la cantidad de moles de oxidrilos que yo puse, necesariamente tiene que ser la misma que reaccione, o sea, que reacciona en realidad con eh, de protones. Me mareé para eso. Pero siempre, como es 1 a 1, es la misma cantidad de moles, ¿sí? La que tiene que haber reaccionado. Y eso, ¿cómo sé que reaccionó toda esa cantidad? Bueno, porque yo sé que la titulación, como les decía hoy al principio, yo lo que puse, o sea, lo que gasto, se consume. Entonces yo sé que si gasté esa cantidad de oxidrilos es porque reaccionó toda esa cantidad de oxidrilos. Bueno, ¿y con cuántos protones reaccionó esa cantidad de oxidrilos? Bueno, en este caso, como es 1 a 1, por cada mol de protones reacciona un mol de oxidrilos, va a ser esa misma cantidad de protones, o sea, 4,88 por esas menos 3 moles de protones. ¿Se entiende eso? O sea, por eso les decía como que es el concepto importante de la titulación. Sin importar de qué reacción estemos hablando, más allá de que en este caso sea una reacción ácido-base, el concepto importante es ese, de que lo que yo pongo, o sea, lo que gasto, se consume. ¿Se entiende? Voy a esperar hasta que me digan que sí. Creo que entendí. Yo también. Sí, sí, puedo. El tema acá, con la titulación, es, yo sé que puse una cantidad, o sea, el problema me dice, yo titulé ácido nítrico con 11,50 mililitros de esta solución de hidróxido de calcio. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puse esa cantidad que hay ahí, que ya la calculamos recién, de hidróxido de calcio. Voy a terminar lo que iba a decir, si no se me va de la cabeza. Esa cantidad que puse yo de hidróxido de calcio, sé que yo la usé para titular, es decir, para que reaccione todo lo que había de ácido nítrico. Entonces yo sé que todo lo que puse de hidróxido de calcio reaccionó. Que en realidad, cuando nosotros miramos fino, lo que está reaccionando son los oxidrilos que me da el hidróxido de calcio, porque la reacción que nos importa en este caso es la reacción de formación del agua, o sea, de protones más oxidrilos para dar agua. Entonces, calculamos cuánto pusimos del hidróxido de calcio, calculamos cuánto pusimos entonces de los oxidrilos, entonces ya sé por la estequiometría que esa cantidad que yo sé que reaccionó, porque eso es lo que me dice la titulación, eh, es la misma entonces que la que había de protones, porque en este caso justo la estequiometría es 1 a 1. Si la estequiometría fuera distinta de 1 a 1, tendría que hacer una cuentita más para ver cuánta cantidad había de los protones, pero en este caso es sencillo porque es lo mismo. Entonces calculas la cantidad de OH o protones y de ahí puedes sacar la concentración. Claro, o sea, en realidad tengo que calcular la cantidad de protones porque lo que a mí me interesa es la molaridad del ácido nítrico. La cantidad de oxidrilos lo uso para sacar esa cantidad de protones, respondiéndole a Pili.
Entonces, esto de acá también son los moles de protones. ¿Sí? Entonces, ahí no termina el problema, porque yo lo que quiero saber es la molaridad del ácido nítrico, no la molaridad de los protones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, volver al ácido nítrico. Que, o sea, en realidad lo que tendría que ver es cómo se disocia el ácido nítrico para saber que si yo tengo esa cantidad de protones, cuánta cantidad de ácido nítrico había. Que en este caso es un poquito más sencillo, porque es 1 a 1, fíjense. Fíjense que por cada mol del ácido nítrico voy a tener un mol de iones de protones y un mol de nitratos. Entonces, si yo acá tenía los 4,88 por 10 a la menos 3 moles, no me queda otra que tener, digamos, la misma cantidad de ácido nítrico. Sí o sí. O sea, tienen que venir de esa cantidad sí o sí, porque sé que un mol de esto me da un mol de esto. Entonces, si yo tenía 4,88 por 10 a la menos 3 moles, entonces tienen que venir sí o sí de 4,88 por 10 a la menos 3 moles de ácido nítrico. ¿Entiende eso? Perdón si pregunto mucho, pero para no seguir, ¿viste? Y no perderlos en el camino. Entonces, ¿qué me dice? El problema que quiero calcular la molaridad. ¿Cuál es la definición de molaridad? Son los moles de mi soluto en 1000 mililitros de solución. Pero o sea, nosotros conocemos los moles que tenemos de nuestro soluto, en este caso el ácido nítrico, en 5 mililitros de solución. Es una buena pregunta. ¿De nada? O sea, se hace siempre, es como que es el procedimiento. ¿Cuál es la segunda ecuación? O sea, ¿a cuál te referís, Fili? O sea, háganla, no digan que yo les dije que no la hagan, háganla porque se los tienen que corregir eso. No, o sea, de hecho a mí, o sea, lo que les decía, lo importante es esto de acá, o sea, la de los protones y oxidrilos que ustedes planteen. O sea, las dos son importantes, conceptualmente hablando. Si yo tuviera que corregirles, o sea, si yo fuera el docente, o sea, está bien que no, o sea, capaz que al final para el parcial, como es virtual, tienen que entregar un resultado, ¿no? O sea, tienen que entregar el resultado de la cuenta. Pero si yo lo tuviera en la hoja, si le tuviera que pedir la hoja, yo necesito que todo eso me lo plantee. Entonces, conceptualmente hagan todo. Después, o sea, a los fines prácticos lo que nos importa es que nos dé el resultado, obvio. Pero, o sea, sí nos importa, digamos, ¿no? No sé si me explico. Em, bueno, entonces, yo sabía que tengo, estamos en 4,88 por 10 a la menos 3 moles de ácido nítrico en